Hidalma, ¿cómo está? Juan Francisco, buenas noches. ¿Qué tal, Emerson? Gusto de saludarlo y de verlo. Buenas Buenas noches, noches, licenciado. licenciado. ¿Qué Buenas tal, noches, Evelyn? ¿Qué licenciado. tal, Rosemary? Me da mucho gusto saludarla. Buenas noches, Lick. Gusto saludarlo. Loren, bienvenida. Gracias. Elizabeth, buenas Licenciado, noches. buenas noches. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. Buenas noches, Gracias, Lick. Lick, igual. Eh, Muy buenas noches, bienvenida. Muy bien. Les saludo de manera afectuosa, con todo respeto y como lo acostumbramos, presentamos nuestros votos sinceros por el bienestar de nuestra colectividad, ¿no? Nosotros como individuos, como integrantes de la familia, como miembros de la sociedad, pues anhelamos vivir en paz, en tranquilidad, con observancia de los dispositivos constitucionales, con observancia de todos los principios constitucionales, sobre todo el relacionado con la prevalencia constitucional. La Constitución es la ley suprema, la que se encuentra en el pináculo del ordenamiento jurídico, que tal y como lo hemos dicho en repetidas oportunidades, no puede ser contradicha, opuesta, tergiversada, sesgada y respetada. Los países civilizados, los del primer mundo, son aquellos que le dan un respeto y una plenitud extrema a la Carta Magna, ¿verdad? Que es producto de las luchas sociales y de la resolución de los conflictos entre los diversos grupos que confluyen en el contexto social. Bien, como de costumbre, hacemos una reminiscencia sobre el último de los temas que abordamos, que precisamente tiene que ver con esto que les acabo de exponer, lo relacionado con la pirámide de Kelsen. Ya lo decía hace un minuto y lo repito ahora, que el profesor Hans Kelsen, hacia 1920, les presentó a sus alumnos su famosa metáfora visual, ¿verdad? Una pirámide en cuyo pináculo se sitúa la norma más significada, la norma incontrovertible, la norma reguladora de la conformación del Estado y de los espacios libertarios de los ciudadanos, que es la Constitución. Y la Constitución, tal y como lo dije hace unos minutos, no puede ser contradicha, opuesta, sesgada, tergiversada y respetada por ninguna otra disposición o norma sucedánea o inferior. ¿Por qué razón? Porque las normas que contrarían a la Constitución o son expulsadas del ordenamiento jurídico o inaplicadas en el caso concreto. Señalamos que hay dos tipos de control constitucional: el control político, que es aquel que se concreta por el Ejecutivo, como pasa en Guatemala, cuando el presidente, con fundamento en el artículo constitucional 183, literal H, hace uso de su derecho de veto cuando en efecto existe una norma que contraría la Constitución, pero dijimos que en la práctica, pues el veto se produce por razones que a veces no son las correctas y eficientes, ¿verdad? Porque en rigor este es un dispositivo para proteger a la Constitución, o no para conducir otro tipo de intereses. Ese es el control político. Y el control jurisdiccional es el que se realiza a través del planteamiento de los procesos constitucionales
el amparo, la exhibición personal y los procesos de inconstitucionalidad, con el fin de tutelar, de proteger, de respetar a la Constitución. Y hablamos también que en torno a los mecanismos jurisdiccionales de tutela de la Constitución han existido a lo largo de la historia dos sumamente importantes y significados. Uno es el sistema difuso americano o incidental, que tiene tres particularidades, como yo se lo señalé. En primer lugar, en los Estados Unidos de América no hay una corte de constitucionalidad y el examen de la inconstitucionalidad lo realizan todos los tribunales del sistema. Su efecto es la inaplicación, es decir, la norma sigue vigente, pero no se puede aplicar en el caso en el que se hizo notar que hay colisión entre un precepto de ley ordinaria y el constitucional. Y al margen de eso, el llamado sistema concentrado, el sistema americano, ya lo hemos dicho hasta la saciedad, ¿verdad?, que se sustenta en una figura cimera, que es la del juez Marshall, que resolvió dentro del caso Madison versus Marbury, que las leyes que contrarían a la Constitución sencillamente no son leyes y no deben aplicarse. Y por el otro lado señalamos que existe el sistema concentrado, al que también se le llama kelseniano o austriaco, en donde hay un tribunal constitucional, ¿verdad? Y dijimos que en Guatemala, que esto tiene mucho que ver, todo lo que hemos abordado tiene que ver con el tema de hoy en la noche, existe un sistema mixto. El sistema mixto recoge ambos criterios, el americano y el austriaco. Esto está regulado en los artículos, dijimos, 266 y 267 de la Constitución. En el 266, que es el que vamos a leer y comentar el día de hoy, está regulada la inconstitucionalidad en caso concreto. Y en el 267, lo que estudiaremos la semana entrante, es la inconstitucionalidad general o abstracta. Dijimos también que la naturaleza de la inconstitucionalidad en caso concreto es el de prejudicialidad, por cuanto que para resolver el asunto de fondo es menester resolver de manera inicial y previa lo relativo a la inconstitucionalidad. No se puede resolver lo atañedero a el asunto de fondo si no se resuelve inicialmente la inconstitucionalidad. Por eso se dice que es perjudicial. Bueno, les voy a presentar seguidamente el temario de esta noche, que es el siguiente. Ya lo tienen a la vista, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, licenciado, gracias. Les pido de favor que tengan a la mano inicialmente y por supuesto su Constitución y luego que tengan a la mano su ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad. Fíjense que el trámite de la inconstitucionalidad en caso concreto está regulado en la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad, pero el sustento de esa regulación es la Constitución, que lo regula en el artículo 266, que les pido que traigan a la vista, por favor. Ya, licenciado, gracias. Gracias, muy fino. El artículo 266 de la Constitución Política dice: inconstitucionalidad de las leyes en casos concretos. En casos concretos, en todo proceso de cualquier competencia o jurisdicción, en cualquier instancia y en casación, hasta antes de dictar sentencia, las partes podrán plantear como acción, excepción o incidente
la inconstitucionalidad total o parcial de una ley. El tribunal debe pronunciarse al respecto. Ese es el 266 constitucional. Ahora les pido que nos traslademos a la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad, y que nos situemos en el artículo 116, como se advierte en la pantalla. ¿Ya lo tienen a la vista? Ya, licenciado, gracias. Sí, licenciado. Ustedes las gracias. Fíjense que, como podrán ver, el texto, la redacción del artículo 116 es el mismo del 266. Y dice así, lo vamos a leer de nueva cuenta, solo que en esta otra ley. Dice, inconstitucionalidad de las leyes en casos concretos. En casos concretos, en todo proceso de cualquier competencia o jurisdicción, en cualquier instancia y en casación, hasta antes de dictarse sentencia, las partes podrán plantear como acción, excepción o incidente la inconstitucionalidad total o parcial de una ley a efecto de que se declare su inaplicabilidad. El tribunal deberá pronunciarse al respecto. De este artículo debemos sustraer, extraer, colegir las siguientes circunstancias. Ahí están en el artículo, pero las vamos a analizar una por una. La primera, la inconstitucionalidad en caso concreto se puede plantear, es el 1.1, en todo proceso, en cualquiera de las dos instancias e inclusive en casación hasta antes de dictarse sentencia. Fíjense que yo siempre he estimado que la ubicación de los cursos Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional es muy previa dentro de la estructura curricular de nuestra facultad, pues ustedes todavía se encuentran en una condición de noveles estudiantes, y este es un tema que pues en la práctica conlleva una prolijidad extrema, de tal forma que la formulación que estamos haciendo es muy general y amplia, ¿verdad? Por cuanto que hay aspectos que ustedes todavía están estudiando o van a estudiar en breve dentro de teoría del proceso, ¿verdad? Pues en teoría del proceso ya estudiaron ustedes que regularmente, en términos de generalidad, todo proceso, en cualquier ámbito, penal, civil, en contencioso, administrativo, está configurado por dos instancias. Una primera instancia en donde se realiza el juzgamiento y si hay alguna inconformidad, se apela, es un recurso, el de apelación, al que también se le llama recurso de alzada, y esto pasa a una sala, ¿verdad?, a la Corte de Apelaciones, a una sala de la Corte de Apelaciones, en donde se revisa el fallo de primera instancia. Esa es la segunda instancia. Y eventualmente puede promoverse un recurso extraordinario que se llama recurso de casación. En términos de generalidad y de mucha amplitud, ustedes tuvieron que hablar de este asunto en teoría del proceso. Entonces, en todo proceso hay dos instancias y hay un recurso extraordinario que es el de casación. Pues, imagínense ustedes que hay un proceso, como les ejemplifiqué en oportunidad anterior, ¿verdad? Que puede ser, digamos, un proceso en el que se ventila la obligación de alimentos, ¿verdad? Una señora demandó a un señor porque es muy irresponsable y no paga la pensión correspondiente o quiere que se le fije una pensión. Entonces el señor advierte que le van a aplicar lo que él considera una norma inconstitucional. Entonces promueve la inconstitucionalidad de caso concreto en ese proceso. Se puede proponer también dentro de un proceso penal, ¿verdad?, o civil o mercantil, ¿verdad?, o agrario, en todo proceso. Entonces, tal y como dice el 1.1,
La inconstitucionalidad en caso concreto se puede plantear en todo proceso, en cualquiera de las dos instancias que le señalé, hasta dentro del recurso de casación. Y fíjense que existen tres modalidades, tal y como lo dice este artículo. Tres modalidades en su promoción: como acción, como excepción o como incidente. Fíjense que la acción es un término que se emplea mal, ya lo estudiamos nosotros en el curso precedente, ¿verdad? Porque la acción es un derecho constitucional que asiste a todo ciudadano y que lo que permite es que acudamos a un tribunal y que instemos su actividad, tengamos o no tengamos razón. Tengamos o no tengamos razón, podemos acudir a un tribunal pidiendo su intervención. Ese es el derecho de acción. Pero fíjense que regularmente esta palabra se utiliza como sinónimo de proceso, ¿verdad? Voy a promover una acción de amparo, cuando debe decirse correctamente voy a promover un proceso de amparo, o voy a promover una acción de inconstitucionalidad, cuando debe decirse voy a promover un proceso de inconstitucionalidad. Pero hasta el propio legislador, hasta los propios constituyentes incurrieron en esta falencia y dicen que la inconstitucionalidad en caso concreto puede promoverse como acción. Lo que quieren decir, como lo vamos a ver en unos minutos, es que se puede iniciar un proceso autónomo, fuera de todo expediente, porque regularmente la inconstitucionalidad en caso concreto se promueve dentro de un expediente. Ahí les señalé yo el caso hace unos minutos de un divorcio, o pudiera ser una acción de desocupación, ¿verdad? Un inquilino que no quiere pagar, entonces se tramita la inconstitucionalidad dentro de ese expediente, pero puede promoverse como un proceso autónomo e independiente. A eso se refiere la modalidad de la acción. Y como excepción o incidente, ustedes también ya lo estudiaron y se los recuerdo brevemente. Las excepciones son mecanismos de defensa dentro del proceso civil, ¿verdad? Que posibilita que el demandado se defienda haciendo notar algunos aspectos que hacen inconducente el planteamiento del reclamo, ¿verdad? Hay excepciones previas, ¿verdad? Como por ejemplo la excepción de pago, ¿verdad? Me están cobrando y yo digo, pero si yo ya pagué, aquí tengo mi carta de pago y la presento como excepción dentro de los 6 días de que he sido emplazado y hay que resolverla dentro de los 3 días siguientes, ¿verdad? Esas son las excepciones, hay excepciones previas y perentorias. Entonces, se puede plantear como excepción la inconstitucionalidad o como incidente. El incidente es un procedimiento paralelo al asunto principal, que también ustedes ya lo tuvieron que estudiar, ¿verdad? 2.10.3 es el esquema de los incidentes, se promueven dentro de los 2 días de que es notificada una resolución, hay 10 días de prueba y se resuelve dentro de los 3. Entonces, la inconstitucionalidad en caso concreto puede promoverse como acción, es decir, como un proceso autónomo, o plantearse como una excepción, así como se hace en lo civil, o tramitarse como incidente. Y fíjense que procede, como dice aquí, únicamente en casos concretos. Es decir, en un caso en donde se afecta a una persona o a un grupo de personas, pero no a toda la sociedad. Porque cuando hay una inconstitucionalidad que afecta a toda la sociedad, a toda la colectividad, estamos hablando de una inconstitucionalidad general. Aquí estamos hablando de una inconstitucionalidad en caso concreto, en una individual. Y fíjense que el efecto de la inconstitucionalidad en caso concreto es el que yo les he señalado desde la vez anterior. Fíjense que el único efecto que produce, bueno, es un efecto muy, muy severo, es que se inaplica la norma. Yo comparezco dentro del proceso de divorcio y digo, miren, me quieren aplicar una norma que es inconstitucional. Entonces se abre a proceso, se agota el trámite que vamos a ver en unos minutos y si declaran con lugar la inconstitucionalidad, esa norma no me la aplican. No quiere decir que esa norma sea excluida del ordenamiento jurídico, sino sencillamente el efecto
de la inconstitucionalidad en caso concreto es la inaplicabilidad del artículo que me pretenden aplicar. Aquí lo vuelvo a plantear, pero ya lo dije, la inconstitucionalidad en caso concreto puede promoverse como acción, excepción o incidente. Cuando lo promuevo como acción es en vía directa o de demanda, porque no hay un expediente que subyace, sino que yo la planteo. Fíjense que para ese efecto vamos a leer el artículo 118. Por favor, traigámoslo a la vista. Esa es la vía directa. ¿Ya lo tienen a la vista? Sí, licenciado. Ya, licenciado, gracias. Muy bien. Dice el 118 lo siguiente. Inconstitucionalidad de una ley en lo administrativo. Cuando en casos concretos se aplicaren leyes o reglamentos inconstitucionales en actuaciones administrativas que por su naturaleza tuvieran validez aparente y no fueran motivo de amparo, el afectado se limitará a señalarlo durante el proceso administrativo correspondiente. En el segundo párrafo dice, en estos casos, la inconstitucionalidad deberá plantearse en lo contencioso administrativo dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que causó estado la resolución y se tramitará conforme el procedimiento de inconstitucionalidad de una ley en caso concreto. Pues, la verdad es que es una redacción alambicada. ¿Por qué se llama vía directa o de demanda? Porque aquí no hay ningún expediente que se tramite ante ningún tribunal, ¿verdad? Sino son actuaciones que se tramitan en la vía administrativa, en la municipalidad o en la SAT, digamos, ¿verdad? Hay un cobro de más. Entonces, yo advierto que me quieren aplicar una ley que yo considero administrativa, pero ante las instituciones administrativas, ante una municipalidad, por ejemplo, no puedo plantear una demanda. Entonces solo lo señalo. Digo, miren, ustedes me quieren aplicar una ley administrativa. Y si de todas maneras me la aplican, entonces ocurre lo que dice en el segundo párrafo. En estos casos, cuando me la aplican de todas maneras, la inconstitucionalidad deberá plantearse en lo contencioso administrativo dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que causó estado la resolución. Es decir, me notifican, yo digo, miren, ustedes me están cobrando de más o de manera irregular, ¿verdad? Y están violando la Constitución porque no me dan la posibilidad de defenderme, están violando el artículo 113. Pues de todas maneras me hacen el cobro, ¿verdad? Y el trámite continúa. Entonces, cuando me notifican que yo tengo que pagar dentro de los 30 días siguientes en la vía contencioso administrativo, presento una demanda. Por eso se llama vía directa o de demanda. Y también puede plantearse la vía directa o de demanda en el ramo laboral. Fíjense que ustedes ni siquiera han estudiado Derecho del Trabajo, ya estamos hablando de esto. Eso está regulado en el artículo 119. Inconstitucionalidad de una ley en el ramo laboral. Dice este artículo, en el ramo laboral, además de la norma general aplicable a todo juicio, cuando la inconstitucionalidad de una ley fuere planteada durante un proceso con motivo de un conflicto colectivo de trabajo, se resolverá por el Tribunal de Trabajo correspondiente. Bueno, en el ámbito de trabajo, que es un derecho tutelar de los trabajadores, porque el trabajador es la parte más débil de la relación, pueden formularse reclamaciones individuales, ¿verdad? A una persona le están despidiendo y no le están pagando su indemnización, o no le pagaron su bono, el 14, o su aguinaldo. Ahí no se puede promover la inconstitucionalidad en casos concretos. Solo en conflictos colectivos de trabajo, ¿verdad? Cuando se está ventilando un asunto que concierne a todo el sindicato, a toda la colectividad de trabajadores, porque regularmente son los sindicatos lo que lo plantean. Entonces, eso se ventila en la vía laboral. Entonces, la vía directa o de demanda se tramita en lo administrativo o en lo laboral. Y la vía indirecta, dice, hace indefectible la preexistencia de un proceso.
En el caso de la vía directa, no hay un proceso. Hay unas diligencias, y les dije en la municipalidad y en la SAT creo que les dije, pero no hay un proceso. En cambio, en la vía indirecta tiene que haber un proceso para plantearlo como excepción o como incidente. Por ejemplo, les traía cuenta un proceso de divorcio o un proceso de fijación de pensión alimenticia o un proceso de cobro de rentas atrasadas y de desocupación. Entonces, allí, dentro de ese proceso, yo planteé, o una señora planteó la fijación de pensión alimenticia a su esposo que no le ha pagado en muchos meses. Entonces el esposo dice, aquí me quieren hacer un cobro infundado, y promueve dentro de ese expediente la inconstitucionalidad en caso concreto. Fíjense que vamos a hablar lo relacionado al trámite, pero yo prefiero que vayamos leyendo los artículos y que tengamos a la vista este esquema que les estoy trayendo a cuenta. Vamos a ver si lo puedo ampliar un poquito más. No. Bien, ahí lo amplío un poquito más, ¿verdad? Creo que sí lo miramos mejor. Y sí lo ven bien, ¿verdad? Bueno, fíjense que el trámite de la inconstitucionalidad, en caso concreto, tiene un fundamento, que es el fundamento de los artículos 44, 175 y 204, que regulan la supremacía de la Constitución. Pero aquí, los artículos 114 y 115 nos lo traen a cuenta, lo vamos a leer. Eso está en el cuadrito azul de la izquierda, en el ángulo superior, donde está la balanza de la justicia. Ahí dice supremacía de la Constitución, y leámoslo en los artículos 114 y 115 de la Ley de Amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. ¿Ya lo tienen a la vista? Sí, licenciado. Muy bien. Dice el artículo 114, jerarquía de las leyes. Los tribunales de justicia observarán siempre el principio de que la Constitución prevalece sobre cualquier ley y tratado internacional, sin perjuicio de que en materia de derechos humanos prevalecen los tratados y convenciones internacionales aceptados y ratificados por Guatemala. Y el 115 dice, nulidad de las leyes y disposiciones inconstitucionales. Serán nulas de pleno derecho las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que regulen el ejercicio de los derechos que la Constitución garantiza si los violan, disminuyen, restringen o tergiversan. Y en el segundo párrafo dice, ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen las normas constitucionales son nulas de pleno derecho. Luego, en el cuadro de en medio, dice, se formula una pregunta, ¿cuándo procede la inconstitucionalidad de ley en casos concretos? Pues ya lo señalamos. ¿Y cómo puede plantearse? También ya lo dijimos. Puede plantearse como acción, como excepción o como incidente. Ahí estamos agotando estos cuadritos que están en azul, que están en la parte superior, ¿verdad? Y luego nos vamos ya al trámite, que el trámite es realmente sencillo. En la vía directa, como acción, lo acabamos de leer, está en el cuadro de la izquierda, que está en medio, ¿verdad? Está abajo del cuadro celeste y arriba de un cuadro, creo que es amarillo, no miro bien el color. Entonces la vía directa la acabamos de leer, se tramita en lo contencioso administrativo según el artículo 118, que lo vuelvo a leer, cuando en casos concretos se aplicaren leyes o reglamentos inconstitucionales en actuaciones administrativas que por su naturaleza tuvieran validez aparente y no fueran motivo de amparo, el afectado se limitará a señalarlo durante el proceso administrativo correspondiente. Y en estos casos, la inconstitucionalidad deberá plantearse en lo contencioso administrativo dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que causó estado la resolución y se tramitará conforme el procedimiento de inconstitucionalidad de una ley
en caso concreto. Y también le señalé el 119, en lo laboral, del que hablamos, es la vía directa, ¿verdad? Solo en esos dos casos se admite la vía directa. En el ramo laboral, dice el 119, además de la forma general aplicable a todo juicio, cuando la inconstitucionalidad de una ley fuere planteada durante un proceso con motivo de un conflicto colectivo de trabajo, se resolverá por el Tribunal de Trabajo correspondiente. Y luego está la vía indirecta, ¿verdad? Entonces, fíjense que en la vía indirecta, vuelvo e insisto, ahí se tramita como incidente o como excepción, y ahí debe preexistir un proceso que se tramita en la voluntad, en la jurisdicción administrativa, ya les señalé, civil, penal, administrativo, etcétera. Entonces, les ejemplifiqué con un juicio de divorcio, o con un juicio de fijación de pensión alimenticia, o con un juicio de desahucio y cobro de rentas atrasadas. Si el demandado considera que le pretenden aplicar una norma inconstitucional, pues la plantea de conformidad con el trámite que corresponde. El trámite está regulado en el artículo 121, véanlo por favor. ¿Ya lo tienen a la vista? Ya, licenciado, gracias. Muy bien. Tanto en la vía directa como indirecta hay que plantear una demanda, ¿verdad? Dice el 121, en la acción de inconstitucionalidad en casos concretos, interpuesta la demanda, el tribunal dará audiencia al Ministerio Público y a las partes por el término de 9 días. Vencido este término, podrá celebrarse vista pública si alguna de las partes lo pidiere. Y el tribunal resuelve dentro de los 3 días siguientes. Realmente, el trámite de una inconstitucionalidad en caso concreto tiene que ser breve. Claro que aquí en Guatemala, por una serie de circunstancias propias de nuestra idiosincrasia, el asunto se vuelve a veces muy prolongado, pero vean cómo es de sencillo. En ambos casos, en la vía directa o en la vía indirecta, solo que en la vía directa se plantea en lo contencioso administrativo, ¿verdad? Y en la vía indirecta, dentro del expediente que se está tramitando, que yo les ejemplifiqué, puede ser cualquier otro, ¿verdad? Puede ser un proceso penal, o puede ser uno de familia, como el divorcio o el cobro de rentas atrasadas, ¿verdad? O la fijación de la pensión alimenticia. Entonces, en el cuadro de en medio está el trámite y la secuencia. Primero, se interpone la demanda. Ya interpuesta la demanda, el tribunal le tiene que dar audiencia por 9 días al Ministerio Público y a las partes, ¿verdad? Por ejemplo, si es en un proceso penal, al querellante, al sindicado y al Ministerio Público, ¿verdad? Luego, antes de dictar resolución, se puede celebrar una vista pública. De esto ya hablamos en su oportunidad, que es una vista pública. Está regulado en el artículo 60 de el decreto 1/2013. Que lo voy a leer, y si lo tienen a la vista, pues por favor, léanlo ustedes también. Ahí se dice que la vista pública se celebra ante la Corte de Constitucionalidad. En el escrito de apelación, el interponente deberá indicar su solicitud de que la vista sea pública. La vista pública es una audiencia con esas características. Se celebra, así como aparece en las películas, ¿verdad? Ante el tribunal, ahí están los magistrados y está el interponente y hace su alegato en voz alta, ¿verdad? Vean el 61, dice objeto de la vista pública. El objeto de la vista pública será estrictamente el de exponer y argumentar ante el tribunal los motivos de inconstitucionalidad de la ley cuestionada o los reproches que se formulen contra el acto reclamado. Entonces, hay una sala de vistas, como ustedes pueden verlo en el artículo 62, por cierto, es una sala muy bonita, la acaban de separar, según nos había contado Manuel Urbina,
Todas las vistas públicas que realice la Corte de Constitucionalidad se efectuarán en la sala de vistas de su sede, salvo que el presidente disponga que se celebren en otro lugar. El artículo 63 dice: comparecencia de las partes y abogados. En caso de que no asistiera a la vista pública quien la solicitó, la audiencia se celebrará con la comparecencia de cualquiera de las otras partes o sujetos intervinientes, acompañados de él o los abogados acreditados como auxiliantes dentro del proceso respectivo. El orden de celebración está en el 65, es el día y hora señalados para la audiencia de vista pública. El presidente de la Corte de Constitucionalidad declarará abierta la audiencia e indicará al secretario general o al secretario adjunto que relacione de manera breve. A nosotros nos concierne en este caso solo la literal C, en caso de inconstitucionalidad de ley de carácter general, la relación de las normas denunciadas y la petición de fondo. Y en el 66 está el tiempo de duración de las intervenciones. Cada parte o sujeto interviniente hará uso de la palabra en un tiempo no mayor de 15 minutos. Sí, regularmente siempre se pide una vista que es pública. Entonces, fíjense, el trámite es: se interpone la demanda, se da audiencia al Ministerio Público y a las partes por 9 días. Previo a que se dicte la sentencia, se puede solicitar una vista pública y luego se emite la resolución, tal y como lo dice el artículo 121. Puede ser que las partes no estén conformes con la resolución que se emitió, entonces se apela. Aquí está en el cuadrito en verde, en la parte derecha dice apelación. La resolución puede ser apelada ante la Corte de Constitucionalidad dentro del tercero día. Eso está regulado en el artículo 127, que dice: la resolución a que se refiere el artículo 121 y los autos que se dicten sobre la inconstitucionalidad en los demás casos son apelables, y la apelación deberá interponerse de manera razonada dentro del tercer día. Si yo estoy inconforme con la resolución, planteo una apelación. La apelación, a la que también se llama alzada, es un conducto mediante el cual hago notar mi inconformidad. Esa resolución de primera instancia es una resolución que vulnera mis derechos y no observa. Planteo todos mis argumentos, ¿verdad? Y lo puedo hacer también en otra vista. Ya hubo una vista en primera instancia y puedo pedir una vista en la segunda instancia, ¿verdad? De manera previa a que se dicte la resolución. Eso está en el artículo 130. Véanlo, por favor, dice el artículo 130. En el trámite de la apelación, recibidos los autos, la Corte de Constitucionalidad señalará de oficio día y hora para la vista dentro de un término que no podrá exceder de 9 días. La vista será pública si lo pidieran. Luego se dicta la sentencia correspondiente, ¿verdad? La sentencia deberá dictarse dentro de los 6 días siguientes a la vista, así como lo pusimos aquí. Y contra la sentencia de apelación no cabe ningún recurso, solo la aclaración y la ampliación. La aclaración y la ampliación proceden cuando, digamos, el tribunal redacta de una manera tan confusa, tan alambicada, que no se entiende. Entonces se pide que aclaren, ¿verdad? O si deja de resolver uno de los puntos planteados y que son materia de inconformidad, entonces se pide la ampliación, ¿verdad? Esto está regulado en los artículos 70 y 71, que ya los vimos en su oportunidad. Eso, si quieren, lo leemos, ¿verdad? Está en los artículos 70 y 71 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Dice: aclaración, ¿ya lo tienen a la vista? Sí, licenciado, gracias. Muy bien, dice: interposición. Cuando los conceptos de un auto o de una sentencia sean oscuros, ambiguos o contradictorios, podrá pedirse que se aclaren. Si se hubiera omitido resolver alguno de los puntos sobre los que versar el amparo, en este caso es inconstitucionalidad, ¿no?, podrá solicitarse la ampliación. Trámite y resolución.
La aclaración y la ampliación deberán pedirse dentro de las 24 horas siguientes de notificado el auto o la sentencia, y el tribunal deberá resolverlo sin más trámite dentro de las 48 horas siguientes. Pero fíjense que regularmente, en un gran número de casos, yo me atrevo a decir, en la mayoría, el tribunal resuelve que no hay nada que aclarar y nada que ampliar. Son contadas las excepciones, ¿verdad? Yo en una época, cuando estuve ahí, traté de llevar un recuento y era mínimo, no me recuerdo, creo que 11 o 12, no me recuerdo, fueron las que conté en 10 años, ¿verdad?, que se había concedido la aclaración y la ampliación. Muy bien, con esto concluimos la exposición de esta noche, y el día el día lunes venidero vamos a ver la inconstitucionalidad general o abstracta, que es un planteamiento en extremo importante. Esto no quiere decir que este no lo sea, pero por su naturaleza, ¿verdad?, que es una naturaleza anulativa y expulsa del ordenamiento jurídico la norma cuestionada. Pues les deseo que tengan buena noche y que descansen. Creo que todos tuvimos un día difícil el día de hoy, ¿verdad? Así es que Dios los bendiga y que descansen. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias. Feliz noche, Lee. Feliz noche. Bueno, Feliz noche, licenciado.